Noches de Leyenda, en donde les cuento las historias con las que crecí y de las que soy guardián. Para todo mal, mezcal, para todo bien, también, y si no hay remedio, litro y medio. Así es como dice un famoso dicho entre los amantes del mezcal. El mezcal es una bebida espirituosa mexicana que ha ganado popularidad en todo el mundo en los últimos años. Es muy común que se le compare con el tequila, pero el mezcal tiene sus distinciones, tiene su propia personalidad y un sabor único. Dicho de otra manera, el mezcal es una bebida alcohólica obtenida mediante la destilación y rectificación de los jugos y azúcares extraídos directamente de las cabezas o piñas, que es como se le conoce comúnmente a las cabezas maduras de los agaves. La palabra mezcal viene del vocablo en náhuatl mexcali, que a su vez está compuesto por las palabras medl, que significa maguey, e izcali, que es cocido. Siendo así, se ha concluido que la traducción o el significado de mezcal sería maguey cocido. En México, son 8 los estados productores de mezcal: Zacatecas, Durango, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas y Oaxaca. Todos ellos cuentan con la denominación de origen del producto. La producción del mezcal se compone de varios procesos. Primeramente se empieza con la recolección. Se hace la selección de los magueyes maduros. Para madurar, los magueyes tardan entre 8 y 10 años. Se sacan las raíces y se cortan las pencas hasta dejar el centro del maguey expuesto. El resultado es lo que comúnmente se conoce como la piña del maguey. El corte se hace con machete, hacha o con la herramienta conocida como coa. La coa es una cuchilla de forma semicircular con un mango de madera alargado para poder sujetarlo. Se le llama jima a cuando se cortan las pencas y se saca el maguey de la tierra. Se le llama jimador al hombre o a la persona que realiza esta acción. Por el tamaño y el peso de la materia prima, en muchas ocasiones se utilizan animales de carga para llevar las piñas hasta un camión o camioneta de carga, en el cual se trasladan hasta el recinto donde se realizará todo el proceso restante. Debido a la explotación desmedida que se dio a los agaves silvestres, se ha tenido que comenzar a realizar el cultivo controlado de estos. O bien, si no se tiene la posibilidad de una obtención de productos cultivados, se debe contar con permisos de Semarnat o Profepa para la extracción de ejemplares silvestres. Profepa y Semarnat son los encargados o las instituciones encargadas de la protección de flora y fauna silvestre aquí en México. ¿Y por qué se dice que hubo una explotación desmedida? ¿O por qué se dio que los agaves silvestres estuvieron o están, aún no lo sé muy bien, en peligro de extinción o en peligro como tal? Porque la extracción de los agaves se hace justo antes de que se llegue a la floración, es decir, antes de que se permita la reproducción de las especies. Luego tenemos el cocimiento. Este paso consiste en elevar la temperatura de las piñas para obtener los azúcares del agave. Para lograrlo, se colocan las piñas dentro de hornos o cocedores. Usualmente estos hornos son de forma cónica hacia abajo, hechos con piedra volcánica. Están forrados con la piedra volcánica o simplemente la tierra a veces. En el cocedor, justo al fondo, se llena de troncos grandes, madera, prácticamente el combustible para crear el calor. Bueno, el fuego que va a crear el calor. Después de esa cama de madera se ponen las piedras volcánicas, y encima de las piedras volcánicas, una vez que ya están calientes, depende del maestro mezcalero saber cuándo se tiene la temperatura adecuada, que es usualmente cuando están las piedras al rojo vivo,
que es por esto que se utilizan las piedras volcánicas. Uno, porque son piedras con alta resistencia al calor y alta retención calorífica. Una vez que están al rojo vivo, se ponen las piñas de manera ordenada, de forma de pirámide, y cortándolas de mayor tamaño para obtener una cocción más uniforme. Sobre las piñas se colocan pencas, las propias pencas del maguey, bagazo, que en un punto más adelante explico qué es el bagazo, mantas, costales y tierra, a veces otros troncos, para sellar el horno, lo que impide la circulación del oxígeno apagando la madera, permitiendo que el calor que va a cocer la piña sea mayormente el que retuvieron las piedras y así no se quemen las piñas del maguey. El cocimiento del maguey se realiza en hornos de subsuelo, en hornos verticales de mampostería, hidrolizadores o en autoclaves. La cocción permite que se genere un proceso en el que los almidones se convierten en glucosa y fructuosa o azúcares. Luego tenemos la molienda. Una vez que las piñas están cocidas, se procede a cortarlas en trozos más pequeños, a trocearlas, por así decirlo. Dependiendo de la región y del maestro mezcalero, es como se hace esta parte del proceso. Algunos siguen haciéndola a la vieja usanza, por así decirlo, a mano, apoyados solamente por un hacha. Hay algunos que con el paso del tiempo han decidido hacer uso de maquinaria como molinos, que simplifican mucho el trabajo. En regiones como Oaxaca se utiliza el llamado palenque o tojana o toana, no sé cómo se pronuncia, el cual es un pequeño ruedo en el que se coloca la piña ya troceada, por la que pasará una enorme piedra en forma de cilindro que aplasta las piñas para que se trituren y suelte sus jugos. Al jugo del maguey ya cocido se le conoce como mosto, mientras que al producto sólido de este paso se le conoce como bagazo. Tenemos la fermentación. La fermentación se realiza en tinas de madera, pilas de cemento forrados con madera o en tanques de acero inoxidable. Al tener los recipientes con el bagazo y el mosto, se agrega agua de manantial de ser posible, o al menos eso es lo que hacen aquí en Nombre de Dios. Es una zona volcánica y por lo mismo hay muchos manantiales subterráneos que buscan la forma de salir y se forman lo que conocemos como ojitos de agua. Ahí tenemos algunas bombas que son las que proporcionan agua a los poblados y es de donde se toma el agua para agregarle al proceso de elaboración del mezcal. Aquí comienza un proceso metabólico en el que microorganismos como bacterias y levaduras descomponen compuestos orgánicos, principalmente los azúcares que se formaron en el paso anterior. En este caso, los azúcares se transforman en alcohol. Es un proceso necesario en la elaboración de pan, yogur y quesos. También obviamente es necesario en la producción de vinos y cervezas. Por último, tenemos la destilación. Esto consiste en la separación del alcohol y el agua, aprovechando sus diferentes puntos de ebullición. Para esta parte de la elaboración del mezcal, se utiliza un alambique. Para entender mayormente qué es y cómo se usa, vamos a explicarlo por partes. En la primera sección nos encontramos con el hornillo, que es donde estará la fuente de calor. Usualmente se siguen utilizando hornillos o cocedores tradicionales en el que el combustible o la fuente de calor pues es madera. Encima está la caldera, en donde se deposita el jugo fermentado. Encima de la caldera nos encontramos un tubo manguera o cuello, para simplificarlo, por el que se transporta el vapor, el resultado de poner a hervir, por así decirlo, el jugo. El vapor llega hasta una espiral o serpentín
que está sumergido bajo agua, que actúa como refrigerante. Esto ocasiona que el vapor se condense y siga su camino, ahora como líquido, hasta un recipiente. Al primer destilado se le puede conocer como aguavino. Usualmente todos estos elementos del alambique o el alambique como tal, viéndolo como un elemento solo, está hecho de cobre. Es usualmente de cobre. Con este aguavino se realiza una vez más o algunas veces más la destilación. ¿Para qué? Para rectificar la graduación de alcohol del mezcal. En México hay más de 150 especies de agave. Bueno, en total hay 200, me parece que si no son todas, la mayoría están en América. 150 de ellas se encuentran en México y muchas son endémicas. Son 8 los estados productores de mezcal, como ya lo mencioné: Zacatecas, Durango, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas y Oaxaca. Todos ellos cuentan con una denominación de origen. La denominación de origen es un mecanismo de protección de la propiedad industrial. Asegura que ciertos productos poseen características y una reputación otorgadas por el lugar de origen de dichos productos. Y además resalta la herencia cultural, así como tradiciones regionales de donde proceden. Las denominaciones de origen no se obtienen ni se conceden por decreto ni por ninguna autoridad. Simplemente existen por hechos. En otras palabras, los productos primero existen, luego son reconocidos y famosos por los consumidores para posteriormente ser protegidos por una declaración correspondiente. Hoy en día, 14 productos mexicanos cuentan con esta protección, siendo ámbar de Chiapas, arroz del estado de Morelos, bacanora, café Chiapas, café Veracruz, charanda, chile habanero de la península de Yucatán, mango ataulfo del Soconusco de Chiapas, mezcal, olinalá, sotol, talavera, tequila y vainilla de Papantla. Mencioné que en México hay por lo menos 150 especies de agave, pero ¿qué es el agave? El agave es una planta suculenta, anteriormente perteneciente a la familia de Agaveaceae, de donde proviene su nombre. El nombre común es maguey. Entre los agaves se destacan la variedad tequilera, en la que se encuentran ejemplares como a estos los voy a decir tal cual: el agave chato, agave chino, agave pata de mula, agave mano larga, agave bermejo, agave cinguín, agave moraleño y el más famoso, el agave azul, que es con el que se produce la mayoría del tequila proveniente de Jalisco. A estos los acompaña la variedad mezcalera, donde destacan el maguey arroqueño, maguey cimarrón, maguey espadín, maguey estoquillo, maguey lechuguilla, maguey mexicano, maguey papalometl, maguey papalote, maguey serrano, maguey tepextate, maguey madrecuix y el maguey cenizo. Nombre científico: agave duranguensis, siendo este último el más famoso aquí en Durango. Se debe mencionar también a la variedad de la que se obtiene el destilado que lleva por nombre bacanora, de origen sonorense, el agave angustifolia jau. Otra cosa que hay que aclarar es que, contrario a la creencia popular, el sotol no es un destilado del agave. Este es obtenido de una planta llamada Dacilirium wheeleri, que crece en los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila, quienes tienen la denominación de origen del producto llamado sotol. A la planta Dacilirium wheeleri se le conoce comúnmente como cuchara o cucharón del desierto y como sotol solamente. De este último, o bueno, de esta planta, el Dacilirium wheeleri, aparte de obtener el sotol, aquí en nombre de Dios se hacen unos ornamentos para las iglesias y para los días religiosos que se llaman chimales. Están hechos con una partecita de la penca bueno, vamos a decirle penca del sotol, y lo que sería la piña, o lo que nosotros conocemos como piña.
Algunos estudiosos aseguran que la palabra agave podría traducirse como algo ilustre o admirable. La relación del agave, o maguey, con los grupos humanos en México es ancestral. Se han encontrado restos que indican que fue una de las especies que estuvieron presentes en la transición de grupos cazadores-recolectores nómadas a agricultores sedentarios. La explotación eficiente de esta, así como en muchas otras plantas, fue gracias a la larga interacción que se tuvo con ella. El ser humano aprendió a identificar las partes que resultaban útiles y la manera más adecuada de manipularla, además de determinar cuál era el mejor momento para hacerlo y así no interferir en su ciclo natural de desarrollo. Esto es un poco contradictorio con lo que mencioné al principio, que estaba en peligro o se vio amenazado el agave por el manejo que se le dio. Es muy común que así sea con los recursos naturales. Al principio se tiene un control muy bueno, un manejo sustentable, pero al ser tanta la demanda que se le empezó a dar al producto, pues se empezó a usar de manera desmedida todo, toda la materia prima, por así decirlo, ¿no? De que al ser más la demanda, al ser más tardada la maduración de las plantas, pues a veces se usaban incluso aunque no estuvieran muy maduras, lo que no permitía su desarrollo, además de que no se dejaba ningún ejemplar como para que se hiciera bien la reproducción de los especímenes. Entre los elementos que se obtuvieron a partir del maguey se deben destacar las fibras textiles, con las que fabricaban mantas, ropa y costales. Se extraía de él una especie de papel, no sé si sería el mismo michiote, para ornamentos religiosos. Se usaba en la construcción, las pencas se usaban como tejas y las fibras permitían la creación de cuerdas. Su uso también era ritualístico. Hay algunos textos que afirman que usaban las espinas como agujas para suturas y algunas veces como herramientas de sacrificios. Esto sí no lo pude comprobar. Lo que sí es que la bebida conocida como pulque era la bebida por excelencia en todos los rituales. Además de contar con propiedades medicinales, se usaba el pulque y el maguey cocido como para proteger la flora intestinal y proteger el estómago contra malestares estomacales como tal. A esto se le agrega el uso culinario, pues se utilizaban algunas de sus partes para la elaboración de comidas. Podían ser enterradas, como el uso de las pencas para proteger la carne. Se extraía el michiote de sus pencas, y al ser cocido, tanto su quiote como la piña adquieren un sabor dulce que sirve para contrarrestar o prevenir malestares estomacales como la acidez. Es a la llegada de los españoles cuando se comenzó a prohibir el consumo del pulque, pues era visto como una bebida del pueblo y de baja calidad. Fue también a la llegada de los conquistadores que comienzan con la destilación de bebidas alcohólicas y se nombra como mezcal, tanto a las pencas cocidas como al destilado. Es durante la Revolución Mexicana que se prohíbe el consumo y producción de toda bebida alcohólica, por lo que los productores se vieron perseguidos y obligados a realizarlo de manera clandestina, por lo que se ocultaban por los ríos, barrancos y breñas. Esto no impidió que las tropas revolucionarias tuvieran como acompañantes en todas sus batallas al pulque y al mezcal. Más adelante se volvió a permitir el consumo, venta y producción, pues se dieron cuenta que podían cobrar un impuesto sobre él y obtener más dinero. Hay una historia que dudaba si meter en el texto que preparé para este episodio, y es acerca de uno de los personajes que rodearon a Joaquín Murrieta. Joaquín Murrieta fue quien inspiró la historia del zorro. Murrieta solía frecuentar a un fraile, entre comillas, primero porque este último era un extranjero, si no me equivoco era estadounidense. Este usaba el hábito de monje para ocultarse a simple vista. En su iglesia él tenía escondidos litros de mezcal y aguardiente. Además de usar la iglesia
como una fachada para su destilería ilegal. Era muy común que a los monjes no los revisaran tanto y por eso se ocultaba así. Ya cuando haga el episodio de Joaquín Murrieta les voy a contar esta historia más completa porque no recuerdo el nombre. Intenté buscarlo en internet así por encima, pero no encontré el nombre del fraile. Debe estar en los libros. Y este último, bueno, esta historia está representada en la serie de Amazon Prime llamada La cabeza de Joaquín Murrieta, que además algunos de sus episodios fueron grabados aquí en nombre de Dios, pero eso ya lo contaré en su propio episodio. Hay otras historias acerca del mezcal y el maguey, entre las que destacan la leyenda de la diosa Mayagüel. La leyenda nos cuenta que Mayagüel era una joven hermosa. La diosa Mayagüel es la diosa de la fertilidad y es representada con 400 senos, aparte de que su nombre se podría traducir como la que está rodeada por el maguey. Pero Mayagüel era una joven hermosa y era nieta de una Tzitzimitl. Las Tzitzimitl eran unas deidades malignas representadas como esqueletos, prácticamente. Una noche, Quetzalcóatl y Mayagüel se encontraron para demostrarse el amor que sentían el uno por el otro, convirtiéndose en un árbol bifurcado. Todos hemos visto esta clase de árboles, es el que está dividido en dos. Prácticamente es como si fuera una Y, pero entrelazado. Ese es un árbol bifurcado y es el que nos describe la leyenda. En algún momento de la noche, la Tzitzimitl despertó y no vio a su nieta, por lo que decide bajar a la tierra, que es en donde descubre a Mayagüel con Quetzalcóatl. Llena de furia, la abuela despedaza a Mayagüel y tira sin más los restos para que sean devorados por los animales. Quetzalcóatl toma todos los restos de su amada y los entierra. Es este dios quien, lleno de tristeza, vagó durante años por la tierra, hasta que en algún punto volvió al lugar donde descansaba su amada. Se percató que había crecido una planta espinosa de 400 pencas, de las cuales comían 400 conejos. Otra leyenda nos cuenta que Mayagüel se encontraba en los cielos y vio cómo tanto los dioses y los demonios tenían fiestas interminables con bebidas embriagantes, mientras que los hombres no tenían nada de esto. La existencia de los hombres simplemente se basaba en trabajar. Por lo que una noche Mayagüel decide hacer crecer los magueyes por todo el campo, para enseguida enviar una tormenta sobre los mismos campos, haciendo que los rayos impactaran las plantas, cociéndolas al instante, regalándoles a los hombres el mezcal. Hay varias versiones de estas dos leyendas. Bueno, como ya lo dije en anteriores capítulos, las leyendas siempre tienen que tener por lo menos dos versiones, y estas no son la excepción. Se dice que Mayagüel era la diosa que tenía 400 senos y que los hombres peleaban o deseaban tanto beber el néctar que dejaban caer estos senos que pues se peleaban. En uno de esos es un hombre el que le dice a Mayagüel: o me haces Dios o te haces mujer, porque estoy enamorado de ti. Mayagüel le pone como prueba ir a robar el fuego al inframundo y cuando regresa deja que el hombre beba el néctar de sus senos, convirtiéndose en un dios, pudiendo pasar el resto de su vida con Mayagüel. Aparte de que estas dos leyendas representan perfectamente cómo es conocido el maguey. El maguey puede ser conocido como la planta de los 400 usos, que es representado por los 400 conejos. Los 400 conejos comían o usaban este maguey de diferentes maneras. Algunos lo comían así nada más crudo, algunos sacaban solamente el michiote, algunos usaban las espinas, entre otros muchos usos que tiene esta planta. Actualmente se está viendo cómo utilizar el bagazo, uno como combustible, dos como material de construcción nuevamente. Otra leyenda más acerca del mezcal y el maguey es la leyenda del tlacuache. Hace mucho tiempo, en un antiguo pueblo, un pequeño animalito era conocido por todas las personas de la localidad por su actitud temperamental.
Se trataba de Tlacuatzin, de pelaje oscuro, rostro pálido, ojos redondos, orejas puntiagudas y una cola frondosa. Un tlacuache que disfrutaba hacer cosas por las que no debería sentirse orgulloso. Robaba comida, era grosero y perezoso. Un día el invierno llegó y el sol se fue. Pero no solo el astro desapareció, sino que todo el fuego le siguió también. El pueblo y el mundo entero se vieron sumergidos en la penumbra, rodeados de sombras y un frío infernal, que mucha gente no resistió. Tlacuatzin se había reunido con el jaguar, el coyote y el armadillo para discutir la situación. Se enteraron que habían sido los dioses quienes se habían llevado el fuego y habían ocultado el sol, dejando a la humanidad en esta penumbra que parecía no tener fin. Por lo que discutieron para ver quién podría entrar hasta donde se encontraban los dioses y traer de vuelta el fuego. El tlacuachito, seguro de sí mismo, dijo: yo, el tlacuache, me comprometo a traer de vuelta el fuego. Los demás animales soltaron una carcajada, pues, ¿cómo iba a ser que ese animalito conocido por ser perezoso y que robaba fuera a traer el fuego de vuelta? Decidido a demostrar su valía, el tlacuachito caminó hasta donde se encontraban los dioses festejando. Se hizo bolita y observó todo a su alrededor. Vio mucha comida, bebidas, semillas y lo que había venido a buscar, el fuego. Al tratar de acercarse a su objetivo, fue tomando un poco de todo y ocultándolo en su marsupia. La marsupia de los marsupiales como tal es la bolsita donde meten a sus crías durante su desarrollo. Una vez estaba lo suficientemente cerca del fuego, se dio cuenta que ya no le cabía nada más en su marsupia, por lo que decide meter la cola al fuego y tomar con ella una brasa al rojo vivo. Los dioses se habían acostumbrado a ver una bola de pelos en su estancia, e incluso al ver que estaba quemándose una parte de eso, pensaron que era un leño de la fogata. Fue hasta que vieron que salió corriendo con el fuego en la cola que se percataron de que era un animal, comenzando una persecución en la que todos golpeaban y lanzaban cosas al Tlacuatzin, quien se quedó inmóvil por el cansancio y los golpes. Una vez que los dioses le perdieron el interés, se aseguró que ya no lo veían y comenzó a rodar hasta estar fuera del hogar de los dioses. El tlacuache rodó y rodó, cubierto de sangre y fuego, hasta llegar donde estaban los demás animales y la gente esperando. Entregó el tizón y sacó de su marsupia todo lo que había robado a los dioses, y lo compartió con los demás. Entre estos se encontraba el maguey cocido y el pulque. Los habitantes tomaron todo aquello, avivaron el fuego y se alimentaron por siempre. Otra creencia acerca del mezcal es que es una bebida espiritual, debido a que en su preparación pasa por un estado gaseoso, que es el vapor, muy similar a como se cree que es el alma de los seres humanos. A esto se le añade que el maestro mezcalero debe estar en paz para lograr hacer que el mezcal tenga un buen sabor. Muchos han intentado ser maestros mezcaleros, pero por más que lo intentan, no lo logran. Es como que se cumple esta parte de la creencia, ¿no? No sé a qué se deba, pero todo maestro mezcalero tiene su propio sazón. En nombre de Dios, en el año 2019 se realizó un censo para saber cuántas vinatas había en el municipio. Vinatas es como conocemos al lugar donde se elabora el mezcal. Lo conocemos como vinatas o como mezcaleras. Se realizó un censo para saber cuántas había en el municipio, obteniendo un total de 26. En toda vinata debe haber por lo menos un maestro mezcalero, dándonos por lo menos 26 maestros mezcaleros. Digo por lo menos porque en todas las vinatas todos los muchachos o los señores que trabajen ahí están involucrados en la elaboración del mezcal y van adquiriendo estos mismos conocimientos. Si bien Nombre de Dios es considerado tierra del mestizaje y del buen mezcal, hay una comunidad que se destaca por el mezcal que se produce, y es la comunidad del Venado, en donde se encuentra la que es considerada y descrita como la mamá de las vinatas, pues de ella salieron maestros mezcaleros y el conocimiento de cómo se debe elaborar este destilado,
como lo digo, había un total de 26 vinatas, por lo que podríamos decir, 26 maestros mezcaleros. Pero no, ahí está el principal, el que todos conocen, pero los demás van adquiriendo ese conocimiento a la par de que se pueden ir convirtiendo en maestros mezcaleros y en futuro eh, tener su propia vinata y producir su propio mezcal. Entre los maestros mezcaleros más conocidos y destacados en el municipio se encuentran Don Facundo Vázquez, Lucio Vázquez y Don Carmelo, siendo estos tres de la comunidad del Venado. Estoy seguro que hay más en el Venado, pero no sé los nombres y no los conozco. Aparte de que ya no se tiene ese estudio. En el 2019 se realizó y se tenía toda la información de las vinatas y los maestros mezcaleros, pero como fue un intento del gobierno municipal por parte del Instituto de Cultura y de Turismo, pues se quedó allá todo ese estudio y pues se perdió y no lo han vuelto a hacer. También se encuentran Manuel Cimental, Luis Colón, Alejandro Solís, Jorge Guzmán, Ramiro Ávila, Manuel Pérez, Miguel Palacios, la familia Galarza y Gilberto Roldán. Muchos de ellos han ganado galardones a nivel nacional e internacional gracias al producto que elaboran. Una vez más está presente que se asegura la calidad del producto que se está elaborando para su posterior exportación. Muchos de ellos exportan a otros lugares. Tengo muy presentes los ejemplos o los casos de éxito, por así decirlo, que es como nombran muchas veces las universidades a sus alumnos más destacados. En este caso, los casos de éxito serían Gilberto Roldán, Ramiro Ávila. Los demás también son muy exitosos, producen muy buen mezcal, no tengo dudas, pero los tengo muy presentes a ellos porque sigo a muchas marcas, sigo muchos creadores de contenido que formaron como que sus marcas de mezcal o tienen sus tiendas de mezcal llamadas mezcalerías, en las que muchas veces se tienen mezcal de ellos y tienen en la etiqueta, por ejemplo, hay uno que se llama Tribu, que tiene procedencia, nombre de Dios, maestro mezcalero Ramiro Ávila. También de Gil Roldán se tiene conocimiento de que lo exporta hasta Oaxaca y Oaxaca lo vende con otro nombre. El mezcal ha ganado mucha fama y popularidad en los últimos tiempos y pasó de ser una bebida de los parias, entre comillas, que es como se le conoce al pueblo por parte de los más riquillos, a ser una bebida utilizada y consumida en la alta cocina. De esto tengo un ejemplo muy claro, pero no es del mezcal. Los invito a buscar en TikTok a esta chica que se llama Delia Mariana, si no me equivoco. Ahí voy a dejar su TikTok en la descripción del video, a ver si no se me olvida. Ella hizo un video donde explica que estaba o iba a realizar un postre con las mejores técnicas de cocina, pero con elementos salidos de aquí de Durango. Ella es duranguense. Ella hizo no recuerdo el nombre del postre, pero se veía muy rico. Es un postre hecho con mousse de durazno, nuez, tiene un poco de mezcal. Y ella lo presentó en una clase de concurso como para ganarse un pase a una escuela de repostería en Francia. Y gracias a ese postre ganó. Y el mensaje que ella daba es: ¿por qué estamos tan empeñados en hacer famosas las técnicas culinarias en las que se utilizan elementos extranjeros? ¿O por qué usamos elementos extranjeros o los tenemos en un pedestal tan alto y dejamos abajo todo el producto nacional? Dejamos abajo todas las frutas nacionales, todos los licores nacionales a mero abajo y tenemos que el champaña francés es lo mejor. Pero ella logró hacer un postre que le ganó un pase hasta Francia para seguir estudiando repostería gracias a un postre que hizo con elementos y frutas duranguenses sobre todo. Les digo, tengo mucho que no veo ese TikTok, ese video. Lo iba a ver de nuevo para este video, pero se me olvidó.
Estoy grabando en viernes. Se me hizo un poco tarde y además al rato tengo una reunión para una actividad del Museo Comunitario Contalpa. Entonces, pues estoy grabando un poco apresurado. Pero les voy a dejar el link a su perfil de TikTok para que ustedes puedan ver todo lo que ella está realizando ahorita. Y ese postre que les comento, aparte de que se me hizo agua en la boca la primera vez que lo vi, me quedé sorprendido. Ella usó conservas duranguenses, duraznos en almíbar, mezcal y pues prácticamente puro producto duranguense. Y lo está poniendo en alto prácticamente. Gran parte de la fama del mezcal es obviamente por la calidad del producto y su sabor ahumado, pero también es gracias a la novela titulada Bajo el volcán de Malcolm Lowry, en donde se presenta la historia del cónsul, quien conoce el mezcal y lo describe como ese líquido incoloro con aroma a íter que sabe a agua oxigenada o petróleo. Pero no lo tomemos a mal, él lo describe como un elixir que atrae a demonios porque el autor retrata su historia en la novela y dota de características místicas al mezcal, lo que atrajo atención a la bebida. La novela es una historia donde se retrata la propia vida del autor, pero con el nombre del cónsul. Es una historia en donde se narra que el cónsul se está divorciando y que se hunde en la bebida. Tiene una aventura de una borrachera como de una semana, si no me equivoco, en la que desgraciadamente el cónsul muere. Es un spoiler, la voy a volver a leer, también me gusta mucho. Pero es una de las cosas que le dio fama al mezcal. Lo dio a conocer internacionalmente. Y lo describen como un elixir que atrae a los demonios, pero por la historia que tiene el autor. A la vez de que lo dota de estos matices místicos, lo que atrajo a mucho público a decir a qué sabe el mezcal, qué será el mezcal, cómo se produce. Y gracias a esto y obviamente al sabor que se le da aquí en México, es lo que le gana la fama mundial al mezcal. El sabor es algo muy importante en el mezcal. Debe ser ahumado y tener lo dulce del maguey. Al igual que en la cocina, cada maestro mezcalero tiene su sazón y no está mal tener su preferido. Pero para encontrarlo primero se debe visitar las vinatas y conocer el proceso y a los maestros mezcaleros en vivo y en directo, porque no es lo mismo escuchar el proceso del mezcal en un video y ver las imágenes a tenerlo aquí, a sentir ese aroma de las piñas de maguey cocidas e incluso probarlo ahí saliendo del chorrito, recién salido o uno reposado. Es muy diferente verlo en una pantalla a tenerlo en vivo y en directo, a ver las herramientas, a tocar las herramientas que se tienen en una vinata y así enamorarse de esta bebida de dioses. Pero a eso voy, cada mezcal tiene su sazón, tiene su sabor, aunque sea el mismo procedimiento para su elaboración, es cada maestro mezcalero el que le da su toque mágico. Algunos te van a saber más dulces, algunos te van a tener más matices ahumados y algunos otros van a saber prácticamente a un brebaje que atrae demonios, como lo describen en la novela de Bajo el Volcán, ¿no? En nombre de Dios, tenemos un dicho acerca de si vienen y no toman vino, entonces a qué chingados vino. Y disculpen la palabra, pero es algo que se dice mucho. Y en los primeros capítulos de Noches de Leyenda dije que en nombre de Dios es más que el mezcal. Hoy me permito replantar esa afirmación y debo decir, nombre de Dios es mezcal, es historia y es cultura, pero no es borrachera, como lo quieren hacer algunos personajes de aquí de Nombre de Dios. Así que los invito a venir a Nombre de Dios a visitar sus vinatas, que hay para todos. Están las populares y rústicas, pero también tenemos las de caché o de alta cocina. Y cuando las visiten, díganle al maestro mezcalero, me da un mezcal, por favor, que quiero tomar valor. Me da un mezcal, por favor, que quiero una historia que se convierta en leyenda. Para todo esto hay muchos dichos, pero siempre se tiene que llegar y pedir un mezcal, por favor. Y creo que con esto dejo el capítulo de hoy.
muchas gracias por escucharlo. Gracias por seguirme el trip, por cierto. Eh, pues nada, vengan a nombre de Dios, prueben su mezcal. Que tenemos ese dicho también, de si vienen a nombre de Dios y toman mezcal y luego van al huevón y toman agua de ahí, es como que se van a enamorar prácticamente de nombre de Dios y ya no se van a querer ir. Así como este dicho que se ha dicho por generaciones, están los que mencioné ahorita de me dan un mezcal por favor y le agregué algo. Es algo muy representativo de los amantes del mezcal, crear dichos, pero hay que respetar los que existían desde hace mucho tiempo, como el de para todo mal mezcal y para todo bien también. Pero pues nada, sin más por ahorita, muchas gracias por escuchar el episodio, gracias por llegar hasta el final, una vez más, gracias por seguirme el trip y sin más por el momento, nos vemos.